Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a una emisión más de Primer Círculo. Y hoy tenemos un invitado de lujo para hablar de las implicaciones de Trump, del nuevo gobierno de Trump, en la reconstrucción de la relación comercial entre México y Estados Unidos. Como ustedes saben, el hoy presidente Trump ha dicho que va a renegociar o en su caso denunciar, es decir, salirse del Tratado de Libre Comercio Americano Norte. Y para ver cuáles son los instrumentos que tiene Trump, qué es lo que puede pasar en la negociación, cuáles son los impactos para México, hemos invitado a alguien que participó en esa negociación, que es Eduardo Pérez Mota. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Carlos. Eduardo estuvo en la negociación en la parte de reglas de origen, luego fue nuestro embajador en la Organización Mundial de Comercio. Hizo otras cosas en medio, pero resumo su currículum y es uno de los temas importantes, porque si no hubiera TLC, habría OMC. Y finalmente fue presidente de la Comisión Federal de Competencia, pero es un tema de tu pasado reciente que no vamos a tocar. Entonces, ¿por qué no arrancamos con... Tenemos ya presidente en Estados Unidos, ya inició. Una de sus primeras órdenes fue hoy decir lo del TPP está muerto. Hasta ahora, de lo que has oído de la posición del presidente, de su secretario de Comercio, si es aprobado por el Senado, ¿cuál crees que va a ser la estrategia de Estados Unidos respecto al Telecán? Bueno, Carlos, yo creo que esta primer señal de tomar al TPP por un lado y el Telecán por el otro y decir TPP no continúa, cierro esa página, y por otro lado decir Telecán, en lugar de denunciarlo, es decir, me salgo del Telecán, decir quiero abrir una negociación, creo que de entrada es una buena señal. Y es una buena señal porque él como ejecutivo tiene más facultades para poder salir si él desea y anunciar Estados Unidos queda fuera. Al abrir este espacio y decir renegocio, habrá que ver qué es lo que ellos quieren y entonces entrar a una discusión sobre el Telecán. Pero esto abre un espacio también de discusión un poco más amplio con Estados Unidos, más allá del Ejecutivo. Esto abre un espacio también de discusión con el Legislativo, porque una renegociación tendrá que ser ratificada, aprobada por el Senado de Estados Unidos. Por un paso previo, Eduardo, hay quienes dicen que no se necesita abrir el tratado, que mejor concentrémonos en cartas paralelas que agreguen al tratado, pero que no nos obliguen a abrirlo. Porque una vez que lo abres y metes al Congreso, o más exactamente, metes a los dos Congresos, al mexicano y al de Estados Unidos, si fuera Telecán al de Canadá, quién sabe cuándo terminas. Ese es cierto, es un costo, es lo que dure esta negociación. En la medida que dure más, la incertidumbre prevalecerá y eso tiene un costo importante en la inversión. Y esto hay que reconocerlo y creo que en la medida que sea posible tenemos que evitarlo. Ahora, una vez dicho que se va a renegociar, yo creo que hay dos escenarios. Un escenario es el que tú mencionas, que es básicamente no tocar el cuerpo central del Telecán y agregarle algunos elementos, lo que le llamamos acuerdos paralelos en la negociación original. Cuando llegó el presidente Clinton se hicieron esos acuerdos y ya se firmó el Telecán. Bueno, acá podría suceder algo parecido. Ese sería el mejor de los mundos, creo yo, porque eso te permitiría de alguna manera, primero, ya entiendes qué es lo que la industria de Estados Unidos quiere por lo que ya se negoció en TPP. O sea, ya sabes cuáles son aquellos temas adicionales que son de interés de la industria de Estados Unidos y también de la industria y de la sociedad mexicana. La otra opción es que la renegociación, además de incluir algún tema, digamos, adicional que se le pueda pegar al Telecán, implique un replanteamiento de lo que ya se negoció. Y eso, por lo pronto, ya es una señal que envió hace unos días el que probablemente va a ser el secretario de Comercio, al decir que él cree que debiera renegociarse, por lo pronto, reglas de origen y algunos mecanismos de cumplimiento como mecanismos de paneles. Centrémonos en regla de origen, que parece lo más importante. Reglas de origen es cuánto del contenido de un producto de América del Norte tiene que ser de América del Norte para que se considere un producto que puede circular libremente por el mercado. Y lo que entiendo que hace el señor Ross es subirlo
Es decir, que tengamos que usar más productos mexicanos, canadienses o de Estados Unidos para que pueda ser considerado de la región y no una importación china, japonesa o europea. Y México había construido como toda su plataforma de exportación con base en estos múltiples tratados de libre comercio que tenemos. Entonces podemos traer el insumo de Japón, de Europa y luego, pues, cuidando las reglas de origen, mandar el auto o lo que sea a Estados Unidos. Este modelo de subir las reglas de origen, ¿qué impacto económico tendría para la región? Mira, yo creo que para México esa es una salida que podría no ser mala, en el sentido de que podría implicar algún esfuerzo. Hay sectores muy importantes como la industria automotriz que ya tiene elementos de integración, digamos, Telecán, es decir, insumos tanto de Estados Unidos como mexicanos en los productos, que yo creo que te implicaría un costo relativamente menor el hecho de incrementar la exigencia de productos nacionales. Ahora, la paradoja es que se integrarían aún más las tres economías. Bueno, y eso no es malo. No, la paradoja respecto a lo que dice Trump en la campaña. Ciertamente, ciertamente. No sería malo para México, pero sería paradójico. Pero mira, finalmente, si es algo que el presidente de Estados Unidos puede negociar en su propio país, ya sea tanto con el Congreso como con la sociedad, pues es algo con lo que México yo creo que podría vivir. De lo que has oído hasta ahora, que sabemos que no está para nada las cartas en la mesa, ¿hay algún tema de la renegociación o de la apertura de la discusión respecto al libre comercio México-Estados Unidos que te parezca que sí está mal? O para ponerlo más ampliamente, ¿cuáles son las cosas que no deberíamos de aceptar en una renegociación con Estados Unidos? Mira, déjame ponerlo de esta manera. Yo lo primero que me preguntaría es, ¿qué pasa si llegásemos al extremo en la que el gobierno de Estados Unidos dice, me salgo del Telecán? ¿Cuál es la opción natural, cuál es la salida que tiene México? Bueno, la salida que tiene México es la OMC, la Organización Mundial de Comercio, las reglas que hemos firmado tanto Estados Unidos como Canadá y México en la OMC. Y esas reglas, Carlos, colocan a México en una situación ventajosa. ¿Por qué ventajosa? Porque los aranceles que nosotros pagaríamos en productos manufacturados, que son una parte importantísima de nuestro comercio en Estados Unidos, en nuestras exportaciones a Estados Unidos, serían en promedio 3,5%. Entonces, ¿por qué andan tan asustados de que les van a poner aranceles del 35% y mueven la planta de San Luis Potosí a Estados Unidos? Mira, yo creo que eso no se puede hacer. Pues no tiene con respecto a las reglas que Estados Unidos firmó en la OMC. Pero no tiene el presidente las facultades de primero, decir, alega daño a la industria, lo sube y luego averiguamos en un juicio larguísimo. Pues te irías a un panel de la OMC. Pero son 2 años. No nada más con México, Carlos. Porque un arancel del 35%, un elemento, una piedra angular del OMC es el principio de no discriminación. O sea, tú no se lo puedes poner a México y no a Suecia. Exactamente. Y mucho menos, como se ha platicado en el pasado reciente, a una empresa o a una planta de una empresa. Bueno, cuando a Trump le explicaron esto en un programa de televisión, dijo, pues me salgo de la OMC, también puede denunciar ese tratado. Lo puede hacer, pero ya estás hablando también de una situación que para Estados Unidos representa una guerra comercial con el mundo. O sea, ya es meterse con los europeos, es con los asiáticos, además de... Entonces, ¿no te parece tan preocupante ese caso extremo? Porque lo ves muy difícil que se pudieran salir de ahí y las reglas ya no son favorables. ¿En qué contexto tendríamos que decirle a los Estados Unidos si supongamos nos dijeran, bueno, me voy en 6 meses si no hacen A, B, C y D? ¿Cuáles son las cosas que no podemos aceptar en una renegociación? Mira, yo creo que en una renegociación de esta naturaleza, déjame ponerlo todavía en una parte positiva. Yo creo que lo primero, y que es algo que además anunció el presidente Peña hoy, y yo creo que es algo, desde mi punto de vista, muy positivo, es que tú tienes que poner en la mesa todos los temas. A diferencia de lo que pasó hace 25 años cuando México dijo, lo comercial es solamente, ¿te acuerdas? Lo comercial es solamente comercial, solamente vamos a negociar lo comercial, lo demás queda afuera. Bueno, hoy creo que lo que más le conviene a México es poner todos los temas en la mesa. Y ya lo puso el presidente en el discurso de hoy en la mañana. Todos los temas deben estar en la mesa. ¿Y eso qué quiere decir? Que si llegas a una situación donde te ponen un costo muy alto en la parte comercial en algunos temas, donde... ¿Cómo qué temas? Dinos un ejemplo para que podamos... Mira, por ejemplo, imagínate que a mí lo que me preocuparía muchísimo
y creo que no debiera ser negociable, es un esquema donde haya mecanismos de restricciones cuantitativas. O sea, es decir, que te digan... Nada más pueden mover tantos que coches. te digan, tú puedes exportar tantos autos a Estados Unidos pagando 0 arancel y a partir de ahí pagas un arancel más alto. Lo que le hicieron a los japoneses durante los años de Reagan, que les pusieron unos límites cuantitativos. Eso creo que es malo para México. Y el que hizo eso lo van a nombrar también en un puesto importante en el gobierno. Yo creo que eso no debiera ser La aceptable. mala noticia es que es complicado y el tiempo es corto. Nos queda un minuto. Tú estuviste en la negociación del TLC. ¿Cuál es la diferencia, digamos, en el ambiente político hoy respecto a hace 25 años? Es una diferencia fundamental, Carlos. Hace 25 años, el TLC era un motivo de división en México. Dividía a los mexicanos. Muchos mexicanos decían, México va a perder con Estados Unidos, México no debe negociar este tratado. Hoy, y de manera muy interesante, hay pocos temas de unión, pero este creo que es uno. Este tema une a políticos de diferentes visiones y todo el mundo dice, o la mayoría dicen, hoy tenemos que defender el NAFTA. Y entonces el hecho de que sea un elemento de unión creo que nos da fuerza para esta negociación. Y además, creo que con la experiencia que han ganado nuestros negociadores a lo largo de estos 25 años, creo que hoy tenemos un equipo que puede ser un equipo que se enfrente al mejor equipo de Estados Unidos y dar muy buenos resultados. Bueno, la única vez que Trump se refirió bien a los mexicanos en su campaña fue a los negociadores del TLC. Entonces algo sabe al respecto. Se acabó el tiempo, desgraciadamente. Eduardo, muchísimas gracias. Quedan muchas cosas por discutir. La paradoja que ahora son los Estados Unidos los que están más divididos respecto al Telecán. Te invitaremos, hoy no pudo venir Federico, pero te invitaremos próximamente a ver cómo esté evolucionando esto, si te parece, Eduardo. Con mucho gusto, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo, y gracias a ustedes que nos acompañó en esta emisión de Primer Círculo y nos vemos el lunes entrante. Buenas noches.